Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende a qué hora quieres aprender francés. Hoy vamos a ver la última parte del pasado compuesto. ¡Qué emoción!, ¿no? Vamos a acabar este camino. En los videos anteriores hemos visto el pasado compuesto con el verbo avoir, con los verbos del primer, segundo y tercer grupo. También hemos visto el pasado compuesto con el verbo être, con el uso de los 14 verbos VIPs. Te aconsejo de ver este video. Y hoy justamente vamos a ver el pasado compuesto con el verbo être, pero con los verbos reflexivos. Y empezamos ya. Hasta ahora hemos visto que el pasado compuesto se usa con el verbo être con 14 verbos. Estos verbos VIPs. Ojo con el complemento directo. Te aconsejo de mirar este video. Pero el verbo être también se usa al pasado compuesto cuando tenemos que expresar los verbos reflexivos. Recuerda que los verbos reflexivos, les verbes pronominaux, se usa cuando haces una acción contigo mismo. Es cuando hay una reflexión con el sujeto o con varias personas. Es igual en español. Por ejemplo, despertarse o me despierto. Eso no significa que tú vas a despertar o despiertas a alguien. No, significa que tú te despiertas contigo mismo. Entonces hay una reflexión con el sujeto. Igual con ellos se miran o me miro en el espejo. En estos casos no significa que yo miro a alguien. No, me miro yo en el espejo. Hay una reflexión. Y cuando ellos se miran, ves que hay una reflexión igual entre dos personas. Por eso que usamos los verbos reflexivos. Entonces, hay una diferencia entre despertar a alguien y despertarse. Igual que mirar a alguien o mirarse en el espejo. Te aconsejo de ver este video para entenderlo mejor si te cuesta un poco. Entonces es eso. Tenemos que usar el verbo être al pasado compuesto cuando usamos los verbos reflexivos. Acuérdate que cuando expresamos los verbos reflexivos, que sea al presente o al pasado compuesto, tenemos que añadir el segundo pronombre. Me explico. Al presente es así. Por ejemplo, se doucher. Al presente es je me douche. Y al pasado compuesto, como usamos el verbo être, vamos a decir je me suis douché. Tenemos entonces que poner el sujeto, je. Tenemos que poner el segundo pronombre, me. Ahora ponemos el auxiliar être, suis. Y por fin el participio pasado del verbo, doucher. Doucher que se acabó con una E con acento, porque es un verbo que se acabó con ER. Je me suis douché. Entonces, je me suis douché al pasado compuesto y je me douche al presente. Es súper importante de ver esta distinción entre los dos. Je me douche, presente. Je me suis douché, pasado compuesto. Un repaso importante con el segundo pronombre. El segundo pronombre depende del sujeto. Por ejemplo, je me, tu te, il se, elle se, on se, nous, vous, il se y elle se. Y luego hay que poner el verbo être, que se conjuga con el sujeto. Por ejemplo, je me suis, tu t'es, aquí no olvidéis la apóstrofe, porque dos vocales no pueden estar alados. Luego, il s'est, elle s'est, on s'est, nous sommes, vous êtes, ils se sont y elles se sont. Aquí te dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, se perdre, perderse. Je me suis perdu. Se réveiller, despertarse. Tu t'es réveillé. Se promener, pasear. Il s'est promené.
Elle s'est promenée. On s'est promené. S'amuser, divertirse. Nous nous sommes amusés. Se lever, levantarse. Vous vous êtes levé. Y se reposer, descansar. Ils se sont reposés. O elles se sont reposées. Cuidado al orden de las palabras en una frase negativa. En las frases negativas, ya sabes, tenemos que añadir la ne y la pas. Pero entonces aquí hay un montón de palabras. Je me suis levé, por ejemplo. Pues la ne y la pas, ¿dónde se pone? Un truco. La ne siempre, pero siempre viene luego del sujeto. Entonces se va a hacer je ne, tu ne, il ne, nous ne, vous ne, il ne. Y luego el pas viene luego del auxiliar. Je ne me suis pas perdu. Tu ne t'es pas réveillé. Il ne s'est pas promené. Nous ne nous sommes pas couchés. Vous ne vous êtes pas reposés. Ils ne se sont pas levés. Importante también que como usamos el verbo être, sí que tenemos que hacer la concurrencia con el sujeto. Entonces todo depende del sujeto. Si es masculino singular, no tocamos a nada. Ponemos el participio pasado con la terminación adecuada. ¿Sabes? Es una E con acento si viene de la ER, puede ser una I solo, una IS, una IT, puede ser una U, etc. Te aconsejo de ver este video. Por ejemplo, Marie s'est amusée. Léo et Isa se sont ennuyés. Último truco. La mayoría de los verbos reflexivos en español lo son también en francés, pero hay algunas excepciones que se cambian. Me gustaría hablar de dos verbos súper importantes y yo sé que es un lío para los hispanohablantes. Me explico. Descansar en español no es un verbo reflexivo. Se dice al pasado descansé. Pero en francés, descansar sí que es un verbo reflexivo. Se dice se reposer. Entonces se dice je me suis reposé. Al presente, digamos je me repose. Y al pasado compuesto, je me suis reposé. Igual con el tu, el il, el nous, etc. Tu t'es reposé. Il s'est reposé. Nous nous sommes reposés. Vous vous êtes reposés et ils se sont reposés. También el verbo quedarse. Quedarse en español sí que es reflexivo, pero en francés no lo es. En francés, rester es un verbo normal. Entonces no tenemos que añadir el segundo pronombre. Pero tenemos que conjugarlo con el verbo être porque hace parte de los 14 verbos VIPs, ¿no? Entonces, me quedé o me he quedado, en francés se dice je suis resté. El error muy común que escucho es je me suis resté. No, je suis resté. Y yo sé que es un lío porque resté es muy cerca del inglés to rest, que significa descansar. Así que, claro, es un lío entre los dos. Descansar y quedarse. Descansar, se reposer, quedarse, rester. Entonces, rester al presente se dice je reste. Y rester al pasado compuesto se dice je suis resté. Me quedé o me he quedado. Igual con mudarse. Mudarse en español es reflexivo. Me mudo o me mude. ¿Veis? Añadís como el segundo pronombre. Claro, vosotros no digáis la yo. Yo me mudo o yo me mudé. No, digáis como me mudo o me mudé. En francés, mudarse se dice déménager. Es un verbo normal. Y además no es un verbo que se usa con être, se usa con avoir. Lo había dicho. ¿Os acordáis que, claro, mudarse sería una movilidad? Entonces, podríamos decir que si es movilidad, se va con être, pero no. No, se va con avoir. Entonces, me mudo se dice je déménage. Y me mudé se dice j'ai déménagé. Usamos el verbo avoir sin segundo pronombre.
Hay más verbos reflexivos en español que no lo son en francés y al revés. Hay verbos reflexivos en francés que no lo son en español, pero la mayoría son iguales. Si es reflexivo en francés, lo es en español y al revés. Si es normal en español, es normal en francés. Pero como es un idioma latino, pues tenemos esta lógica. ¿Vale? Pero hay algunos que son diferentes y me parece que estos valía la pena de hablar de estos. Así que ya está para la última clase del pasado compuesto. Muchísimas gracias, qué emoción de acabar el pasado compuesto con vosotros. Os dejo algunos ejercicios abajo con también algunos verbos reflexivos en francés. Así que muchísimas gracias por todo, por su apoyo y nos vemos pronto. Hasta luego. Au revoir. Chao.